Bueno, y quiero hablarles esta mañana de finanzas, de primicias y el poder de las primicias. Y es que la Biblia es un libro de poder. La palabra de Dios es un libro de poder. Es un libro de verdad y es un libro de fe. Y es un libro que abarca no solamente la vida espiritual. Hay gente que piensa que solo la fe es para lo espiritual. No, la fe funciona para todo. Dígale que tiene al lado, por favor, dígale, la fe funciona para todo. Y hay fe, por ejemplo, hay fe para ser salvo. Hay fe también para ser sano. Y hay fe para ser próspero. Y nosotros necesitamos, así como nuestro cuerpo, por ejemplo, el cuerpo tiene diferentes clases de músculos, ¿no? Digamos, algunos en el tronco superior, otros en el tronco inferior, pero en el tren superior, tren inferior. Sin embargo, cada uno de esos músculos debería ser trabajado, todos, absolutamente todos. Porque si no, hay gente, por ejemplo, que termina siendo como, no sé si usted, por ahí por la época de, tal vez de los comienzos del año 2000, había un muñequito que se llamaba Johnny Bravo. ¿Alguien recuerda a Johnny Bravo? Que era musculoso en la parte de arriba, en el tren superior era músculo y las piernas eran así diminutas, chiquiticas. Y hay gente, por ejemplo, que ha fortalecido mucho su fe en la salvación. Entonces viven, aman a Dios, dependen de Dios y creen en Dios, pero les cuesta desarrollar fe, por ejemplo, para prosperar. Y entonces a veces están endeudados, escasos, etc. Hay gente que tienen mucha fe en la sanidad. No les duele un pelo, pero de pronto no tienen seguridad de salvación. O hay gente que tiene buenas finanzas porque tienen fe para finanzas, pero no tienen fe para sanidad. Entonces tienen buenas finanzas, pero las finanzas se van tratando de recuperar la salud. Y entonces la idea de Dios es que nosotros desarrollemos todos nuestros músculos de fe, que usted desarrolle todos sus músculos de fe, su tren superior espiritual, su tren inferior espiritualmente hablando. Y esa es la idea de Dios. Y por eso esta mañana quiero hablarles acerca de uno de los hombres más prósperos de la Biblia. Y vamos a hablar de cuál fue el secreto de ese hombre, cómo sabemos que fue próspero. Y aquel hombre fue Salomón, el rey Salomón. Y aunque vamos a hablar detalles del asunto de Salomón, vamos a hablar algunos detalles de Salomón, vamos a hablar es de Dios, del Dios que bendijo a Salomón. Nunca se le olvide eso. La clave, sí, Salomón fue un buen hombre que desarrolló fe, pero la clave no fue Salomón. ¿Quién fue el secreto? Fue Dios. Y dígale al que tiene al lado estas palabras, por favor, dígale, la clave no eres tú, es Dios. Dígale así, dígale, no depende de ti, depende de Dios. Y ahora que escuchaba el testimonio de Félix, que me goza mucho, una vez más que Félix esté aquí. No es que no querramos a Félix, pero qué bueno que está aquí Félix. Hubiera sido chévere que hubiera seguido también Félix por allá, porque Félix es un hombre muy prudente, pero el cargo que Dios le concedió a Félix en esa entidad pública es el cargo más alto en esa región. Félix es muy prudente y también muy humilde, y sé que pero fue un gran cargo. No sé por qué Félix no mencionó la institución y yo no lo voy a hacer. Si él no lo hizo, yo no lo voy a hacer. Pero es una de las instituciones más importantes de la nación. Y Dios lo engrandeció a él allá. Y aunque conozco a Félix hace varios años, Félix es un hombre juicioso, inteligente, buen esposo, buen padre. Sé que la clave no fue Félix, fue Dios. Dios. Y de eso nos habla la Escritura. Aquí en la Escritura en Salomón, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 1, dice así. Dice la palabra: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino. Y el Señor Dios estaba con él y lo engrandeció
sobremanera. Levante su Biblia conmigo, su celular, no hay condenación, y diga: esta es la palabra de Dios. Y yo la creo. Diga: es la verdad. Y me ha sido dada para cumplir un propósito: bendecirme, edificarme, prosperarme. Diga: con ella renovaré mi entendimiento para ser transformado en la persona que Dios quiere que sea. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Y quiero empezar diciendo lo siguiente: prosperidad no es una meta. Prosperidad no es una meta, sino es un camino. Hay gente que dice: el día que yo tenga mi casa, ese día seré próspero. El día que pague todas mis deudas y mis compromisos, ese día seré próspero. El día que me gane mi primer millón, seré próspero. Y resulta que ser próspero no es una meta, es un camino que transitas. Tú empiezas a ser próspero en el ahora, en el hoy. Porque cuando tú empiezas a entender, cuando nosotros empezamos a entender que somos prósperos, que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios debemos prosperar y ser lo mejor y hacer lo mejor posible, entonces lo mejor de Dios vendrá a tu vida. Quiero decir con esto que, por ejemplo, a veces nosotros, y por eso hablamos de primicias, porque primicias habla de siembra. Y en la Biblia hay una ley que es ineludible. Y es la ley de la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha. Tú siembras generosamente y entonces recoges generosamente. Ahora, esto funciona en lo espiritual, y hoy vamos a hablar de lo espiritual, pero también funciona en la vida práctica. Si usted, por ejemplo, tiene un negocio, un local, lo que sea, y usted dice: no, pues bueno, vamos a buscar las sillas más baratas, más desbaratadas, y usted entra en ese local, y el local tal vez tiene los baños, el sanitario desvencijado, dañado, con filtraciones, ¿cierto? Y acabado, etcétera, y las paredes sucias. Usted llega a ese local y bueno, esa es la realidad que usted enfrenta. Pero una persona próspera dice: Señor, tú me trajiste a este local y a este lugar para transformarlo. Y entonces una persona próspera, ¿qué empieza a hacer? A hacer cambios, a limpiar, a pintar las paredes, a organizar, porque aunque ese lugar estaba arruinado, llegó una persona próspera allí. Una persona que no es próspera dice: no, pues esto está todo acabado, pero ¿yo para qué me pongo a meterle plata si esto no es mío? ¿Yo para qué me pongo a organizar esto si esto no me pertenece? No, yo plata no voy a botar, voy a empezar así. Y entonces la persona empezará a preguntar: venga, pero esto ¿por qué no echa para arriba? ¿Esto por qué no echa para adelante? Porque personas prósperas, prosperidad, reitero, no es una meta, es un camino. Y empieza por la mentalidad con la que nosotros enfrentamos nuestra propia vida. Con la mentalidad con la que nosotros enfrentamos nuestro propio camino. Hay gente, por ejemplo, que anda un poco descachalandrado, ¿no? Desordenados. Y en una ocasión yo tenía un amigo que le gustaba andar así todo. Yo le dije: oiga, hermano, ¿y usted por qué no se organiza? Dijo: no, es que hoy no tengo citas importantes. Yo me he visto bien es cuando me voy a ver con gente importante. Y entonces yo le dije: ¿y qué tal que hoy usted se fuera a encontrar con un contacto de bendición y lo vea así todo? Usted tiene que vestirse todos los días como si fuera a encontrarse con la persona más importante. Todos los días usted debería. Entonces, personas prósperas piensan prósperamente, hablan prósperamente, visten prósperamente. ¿Me estoy haciendo entender? Yo recuerdo en una ocasión y le digo:
lo digo un poco con vergüenza, estaba por allá de vacaciones y alguien me dijo, pastor, ¿por qué no nos vemos? Y yo dije, bueno, estoy de vacaciones, me fui en chancletas, etcétera, así me fui así desvencijado, me fui así como desordenado. Y cuando estábamos ahí hablando tal, llegó una persona, era un empresario, llegó una persona, un amigo empresario, y lo saludó, le dijo, mire, le presentó a mi pastor, y yo todos, uy, Señor, qué vergüenza. Y entonces aprendí que nosotros deberíamos todos los días estar listos ¿para qué? Para encontrar grandes oportunidades. Por ejemplo, hay gente que ora, Señor, que venga crecimiento, yo quiero crecer en la empresa, quiero ascender en la empresa. Y de pronto le dicen, oiga, estamos pensando en un cargo donde vas a tener mucha responsabilidad, te le mides. No, qué miedo, no. Entonces a veces nosotros queremos grandes cosas, pero no estamos listos ¿para qué? Para recibirlas. No es solo orar, sino es esperar el fruto de la oración. Y este pasaje me gusta porque dice 3 cosas de Salomón, llamado el más sabio de los antiguos. La Biblia nos enseña que Salomón fue no solo un rey, sino que fue un hombre sabio. Dice que las personas venían de lejos a hablar con él por su sabiduría. De hecho, la tradición rabínica y judía dice que Salomón llegó a desarrollar tanto conocimiento que entendía el lenguaje de los animales. Hay historias sobre Salomón, por ejemplo, donde se dice que fue un hombre absolutamente rico. De hecho, el templo de Dios que él construyó, el edificio más costoso del mundo, que se encuentra en Dubái, cuesta 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares. El templo que construyó Salomón para Dios, ese templo al precio actual hubiese costado más de 150.000 millones de dólares. Un hombre que en su corazón, ¿qué propuso? Como era un hombre próspero mentalmente y emocionalmente, entonces ¿qué propuso hacer para Dios? Lo mejor. Cuando usted lee libros de superación, piense y hágase rico, la mentalidad del rico, etcétera, etcétera. Todos esos libros empiezan abordando un asunto, el asunto de nuestra mentalidad. Gente que a veces está llena de temores, de inseguridades, de inadecuaciones. Hay gente, por ejemplo, que va a los almacenes, a los supermercados, a donde sea. Y yo no tengo nada en contra de eso, pero hay gente que a veces va a un restaurante y lo primero que mira, ¿qué es? Los precios. Denle un codacito al que tiene al lado ahí, ¿no? Fíjense que hay gente que llega a un restaurante y no dice, hoy quiero comer tal cosa. No dice, se me antoja comer tal cosa, he creído a Dios, he trabajado duro, yo merezco. No, primero que miren la lista de precios. Y entonces eso ¿sabe de qué habla? Eso habla de escasez. Eso habla de mentalidad escasa. Eso habla de temor, de inseguridad. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Amén. Luego, los hijos de Dios, ¿qué merecemos? Lo mejor. Lo mejor. Usted como hijo de Dios merece lo mejor. Esa es la parte donde usted decía amén. Amén. Usted como hijo de Dios merece lo mejor. Amén. Usted como hijo de Dios, como hijos de Dios, merecemos vestir ¿cómo? Bien. Comer bien. Vivir bien. Eso es prosperidad. Pero esa prosperidad no vendrá si usted primero en su corazón no se convence de eso. Tenemos que convencernos en nuestro corazón de que el plan de Dios incluye finanzas. La Biblia no dice nada en contra de Salomón. De hecho, el versículo menciona 3 cosas de Salomón. Número 1, dice que Salomón fue afirmado en su reino y eso habla de estabilidad. La prosperidad empieza cuando nosotros somos hombres y mujeres estables.
Afirmamos las cosas. Hay gente que cambia de plan muy rápido. Entonces en enero, amor, este año nos vamos de vacaciones. Yo creo que nos vamos para México. Aliste la maleta que nos vamos para México. Uy, gloria a Dios. Ya en junio dice, no, pensándolo bien, ya México como que no es. No, es que México está muy peligroso. Entonces yo creo que nos vamos es para Cartagena. Cartagena es... Bueno, pues no es México, pero bueno, gloria a Dios, sí. Ya en octubre, noviembre, mija. Es que hay mucho calor, hay una ola de calor terrible y no quiero que nos deshidratemos. Entonces, vamos a poner un balde en la casa y nos vamos a bañar con una totuma ahí. Hay gente que no tiene estabilidad en sus propósitos. Dice, voy a hacer tal cosa y después termina haciendo otra. O en el peor de los casos, no termina haciendo nada. La Biblia dice que Dios afirmó a Salomón en su reino. La firmeza viene de Dios. La Biblia dice, pon todos tus planes en las manos de Dios y tus planes tendrán éxito. Pregúntate en el corazón en este momento. Sí, porque hay algunos de nosotros que nos preguntamos, pero venga, Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué no me ha aflojado la mano? ¿Por qué Dios no ha abierto la mano sobre mí? Pero pregúntate, ¿has puesto esos planes en las manos de Dios? ¿Has confiado tu vida profesional, empresarial, financiera en las manos de Dios? Porque a veces nosotros decimos, sí, yo confío en Dios. Pero en la práctica no confiamos en Dios, confiamos es en nosotros. No dependemos de Dios, dependemos es de nosotros. Entonces Dios le dio estabilidad a Salomón. Pero en segundo lugar, dice, Dios estaba con él. ¿Y sabe qué significa eso? Se llama protección financiera. Protección financiera. Dios estaba con él. Nosotros como hijos de Dios, en la Biblia, en una ocasión, en el libro de Joel, en el libro de Malaquías, vino ruina sobre la nación, ruina financiera. Vino la langosta y acabó con los productos, arrasó con toda la tierra. Y ellos se preguntaban, Señor, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no nos protegiste? Y entonces Dios les dijo, porque ustedes se salieron de mi cobertura financiera. Hay principios financieros que van a rodear y blindar tus finanzas. Yo les decía, hay fe para todo, hay fe para ser sano, hay fe para ser salvo, hay fe para ser próspero. Hay fe para crecer espiritualmente. ¿Cuáles son los principios para crecer espiritualmente? La oración. Y usted ora y usted ayuna y busca al Señor y entonces empieza a crecer espiritualmente. Pero hay principios para crecer financieramente también. Entonces, usted no puede aplicar los principios espirituales para crecer financieramente. Y no puede aplicar los principios financieros para crecer espiritualmente. Entonces usted, me explico, usted no dice, no, yo voy a ofrendar porque quiero ser lleno de Dios. Usted puede ofrendar, pero ofrendando no es lleno de Dios, no se llena de Dios. ¿Cómo llena usted de Dios? En la oración, en la entrega. Pero en las finanzas, usted no puede decir, voy a orar y voy a ayunar para que Dios me prospere. No funciona así. Hay principios financieros como la fe, la mentalidad, el trabajo, el esfuerzo, la inversión, el ahorro, la sabiduría, el sembrar. El honrar a Dios con las primicias. Salomón escribió esto. Dijo, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dijo, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Eso es Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. De eso estuvimos hablando en esta semana. Salomón dijo eso. ¿Y por qué lo dijo? Porque él creció financieramente. Y el secreto de las finanzas de Salomón fue trabajo, sabiduría, trabajo, esfuerzo, fe, pero siembra, honra a Dios.
Así también sucede con nuestras finanzas, con nuestra salud. Somos sanos cuando tenemos la mentalidad correcta. Se dice que más del 60%, 70% de las enfermedades en el ser humano son de origen emocional, no netamente físico. Hay gente que le dice, venga, es que le preguntan, bueno, ¿hay algún antecedente de diabetes en la familia? Sí, mi tío, y ya inmediatamente a usted le dicen, eres diabético. Pero en Cristo usted puede romper eso. En Cristo, en la fe, a través de la fe de Cristo, usted puede romper y transformar su propia historia. Amén. Y entonces, ¿cuál fue el secreto entonces de Salomón? ¿Por qué Dios blindó su vida? Y dice, y Dios, tercera cosa, dice, Dios lo engrandeció sobremanera. Eso habla de crecimiento, de prosperidad. Dios quiere que crezcas. El estancamiento no es de Dios. Y hay gente que está estancada en su vida financiera, estancados. Una ocasión, un amigo me dijo, le dije, ¿cómo vas? Me dijo, no, pues ahí voy bien, asando y comiendo, asando y comiendo. Eso no es bíblico. Dios no quiere que haces y comas. Dios quiere que haces, que comas y que montes una carnicería. ¿Me hago entender? Crecimiento es de Dios. Estancamiento no es de Dios. Nosotros los hijos de Dios no podemos estar estancados. Dígale que tiene al lado, sacúdalo, dígale, no te estanques. Dele un sacudón ahí que lo necesita, dígale, no te estanques. No podemos estancarnos en la vida. No podemos estancarnos. Hay gente que las mismas el mismo con las mismas, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el secreto entonces de Salomón para tener estas tres cosas? Para que Dios lo afirmara en su reino, que Dios estuviera con él y que fuera engrandecido en gran manera. Número 1, primera clave, primer secreto de Salomón: no busque los recursos, busque a Dios. Voy a repetirlo: no busque los recursos, busque a Dios. Dígale al que tiene al lado, no busque los recursos, busque a Dios. Porque Dios fue quien le dio sabiduría a Salomón. Dice la escritura en el mismo capítulo de Crónicas, pero en los versículos 7 a 12 dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo al Señor, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, Señor, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el pueblo de la tierra. Mire lo que le dijo Salomón, dijo, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Y él sigue orando y sigue pidiendo a Dios, y Dios le dice esto, y Dios dijo a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto hoy, dice Dios, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria. Ahora, ¿qué pidió Salomón entonces al Señor? Señor, dame mi billete. ¿Qué le pidió Salomón? Dame sabiduría. Ahora, hay dos palabras que son muy poderosas. Número 1, conocimiento, y número 2, sabiduría. Conocimiento es la información sobre algo. Eso es conocimiento. En algunos hay gente que dice, el primer paso para prosperar es haga lo que sabe hacer. Hay gente que no tiene ni idea. He visto muchos casos de gente, por ejemplo, en una ocasión una persona conocí que no tenía ni idea de restaurante y montó un restaurante. No sabía ni cocinar y montó un restaurante. En otra ocasión conocí a una persona que no tenía ni idea de carnes y montó una carnicería.
¿Por qué? Porque la gente a veces dice, no, es que hay cosas que son buen negocio. Métase porque eso es buen negocio. La Biblia dice, en toda labor hay fruto. No depende de la labor, no depende de lo que usted hace. Depende de Dios que prospera. Pero lo primero que necesitamos es conocimiento, saber de algo. Regla número 1, no se meta en lo que no sabe. Si no sabe de algo, no se meta. Pero tan importante como el conocimiento, por eso hoy en día es importante hacer diplomados, ir a la universidad, a la maestría, todo eso es importante, pero más importante que el conocimiento es la sabiduría. ¿Y sabe qué significa la palabra sabiduría? Significa los conocimientos bien aplicados. Conocimientos bien aplicados. Pero cuando usted no solo tiene la información sobre algo, sino que sabe hacerlo, entonces viene prosperidad, viene riqueza. Y ese fue el secreto de Salomón. Dios le dio sabiduría. Nosotros debemos pedir a Dios sabiduría. Pídale a Dios sabiduría. Pídale a Dios y dígale, Señor, dame sabiduría para emprender. Todos nosotros, dentro de nosotros, tenemos el anhelo de un emprendimiento. Todos quisiéramos tener independencia financiera. No sé si es de los colombianos, latinoamericanos, pero todos tenemos eso. Por eso Colombia es de los lugares donde más nos han tumbado con pirámides. ¿Quieres ser tu propio jefe? Y sí, Señor me está hablando. No digo que eso esté mal. Lo que quiero decir con esto es que necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Porque la sabiduría rompe nuestros temores, rompe nuestras inseguridades. Hay gente que quisiera emprender, he visto gente desde hace rato diciendo, quiero montar esto, quiero emprender esto, y no lo hacen por temor. Porque tienen el conocimiento, pero no tienen la sabiduría. Por eso se sienten inseguros. Si hay algo que debemos pedirle al Señor todos los días, es sabiduría. Pídale a Dios sabiduría. Hay gente, por ejemplo, que a veces tienen sus negocios, etcétera, y no saben administrar bien los recursos. Se pierden recursos. En Estados Unidos hay un programa, hay varios programas de multimillonarios que asesoran a emprendedores. Y la gran mayoría de ellos concluyen, cuando van y visitan a los emprendedores, se dan cuenta que se pierden muchos recursos. Dice, mire, por acá le está yendo usted el dinero. Porque hay gente que tiene el deseo, pero no tiene la sabiduría. Y la sabiduría viene de Dios. Por eso nosotros no debemos buscar el dinero, debemos buscar a Dios. Tal vez usted le está diciendo, Señor, dame esos 200 millones, esos 500 millones que necesito para esa empresa, para montar ese negocio. Bueno, Dios se los da hoy. ¿Tienes la sabiduría para administrarlos? Por eso se dice que más del 80% de la gente que se gana la lotería vuelve a ser pobre. Porque se ganan el dinero, pero no tienen la sabiduría para administrarlo. Y entonces lo dilapidan todo. Lo pierden todo. Por eso uno ve muchos futbolistas que se consiguen dinero y con el primer sueldo de comprar una Toyota, cadenas de oro, etcétera. Y la carrera de futbolista es una carrera corta. Al caso de 7, 8 años están otra vez sin nada. Porque no es solo tener el deseo, tener la habilidad, necesitamos tener la sabiduría de Dios. Dígale al que tiene al lado, por favor, dígale, necesitas la sabiduría de Dios. Dios es quien da la sabiduría. Dios es quien abre las puertas, no somos nosotros. Número 2. Primero, no busque el dinero, busque a Dios. Número 2. Que su propósito sea edificar, honrar a Dios. Que su propósito sea honrar a Dios. Dice 2 de Crónicas 2:1.
Determinó pues Salomón edificar casa al nombre del Señor y casa para su reino. Escuche, ¿qué propuso Salomón? Edificar primero una casa para Dios y segundo, una casa para él. ¿A quién puso primero? A Dios. Nosotros a veces recibimos nuestros recursos, bueno, esto va para esto, esto va para esto, esto va para pagar esto, esto para esto, esto para esto. Señor, este mes, vea. Salomón propuso primero edificar casa para Dios. Y dentro del versículo, y yo lo invito para que usted lo lea, Salomón dijo estas palabras. Dijo, la casa que tengo que edificar ha de ser grande porque el Dios nuestro es grande. Y esa mentalidad de él no dijo, bueno, yo voy a hacer una casa para el Señor, pues el Señor ve mi corazón. Entonces no tiene que ser, no, él dijo, yo tengo que edificar una casa grande porque Dios es grande. Yo quiero que Dios sea honrado. Más de 150,000 millones de dólares. Porque se propuso en el corazón una cosa, yo quiero honrar a Dios. Yo quiero que usted se haga esa pregunta en esta mañana. Lo que estás construyendo, lo que estás proyectando a nivel financiero, ¿por qué lo estás proyectando? ¿Para honrar a Dios? ¿O es para honrarte a ti mismo? Hay personas que dicen eso y decimos esto, y también lo plasmó ese profeta Franco de Vita, cuando dijo, yo quiero darle a mis hijos lo que yo no tuve. Y resulta que nosotros por eso trabajamos, luchamos, pero lo hacemos sobre la base del temor. No quiero decir que esté mal. Lo que quiero decir es que la motivación es incorrecta. No, yo quiero trabajar duro y quiero hacer las cosas porque quiero que mis hijos no pasen las necesidades que yo pasé. Hay una mala motivación. Hay una buena acción con una mala motivación. Porque nosotros lo que deberíamos decir es, yo quiero, Señor, quiero construir una gran empresa, quiero crecer en este negocio, quiero crecer en este emprendimiento, porque quiero que Dios sea honrado, porque quiero que Dios sea glorificado. Quiero honrar a Dios. Quiero que el nombre del Señor sea engrandecido. A mí hay empresarios que a veces me dicen, pastor, estoy buscando una persona cristiana que trabaje conmigo. Yo le digo, no los busque porque sean cristianos, búsquelos porque sean buenos. Porque hay mucho cristiano que aunque son cristianos, aman a Dios, pero en sus acciones son mediocres. Cuando nosotros los hijos de Dios, ¿cómo deberíamos ser? Excelentes. Si usted es un empleado, usted debería ser un empleado anhelado, peleado, deseado. La gente debería pelearse por usted, pero no para decirle, oye, cójalo usted, no, cójalo usted, no, déjalo usted. Sino pelearse por usted para decir, yo quiero tener a esta persona conmigo porque es una persona excelente. Todo lo que hace, lo hace bien, lo hace con amor, es comprometido, es excelente en lo que hace. No les gustó mucho eso, pero ¿sabe por qué nosotros somos excelentes? Porque usted dice, Señor, quiero hacer esto bien, porque quiero que mi Dios sea honrado. Yo quiero honrar a Dios. Quiero glorificar a Dios. Porque Dios es excelente. Yo recuerdo hace algunos años cuando empecé mi vida cristiana, empezaba mi vida misionera y sirviéndole a Dios. Y la gente llegaba a las reuniones, llegaban chancletas con la ropa sucia y empecé a hacer ese trabajo con ellos. Y recuerdo que en ese entonces a mí se me estableció algo en el corazón. Yo le decía, mire, uno a veces le dice al Señor, a la casa, Señor, llena este lugar. Y resulta que las paredes sucias ahí, los vasos desportillados, los platos vencidos, las ollas quemadas ahí, ¿sí?
los tenedores así con los que no sabe por dónde tomar el tenedor, ¿no? Dios dice, no, mijo, gracias por la invitación, pero no me llames, yo después te llamo. Pero cuando tal vez usted no tenga la loza más fina, los cubiertos más finos. Yo recuerdo tanto, hace varios años me invitaron a una finca, por allá, una finca cerca del Nevado del Nevado del Ruiz, perdón. Esa finca era tan alta, tan lejos que uno no veía el nevado hacia arriba y uno no miraba hacia abajo, hacia el nevado. Uy, allá está el nevado. Y recuerdo que llegamos a una finca y la señora cocinaba con leña. Cocinaba con leña la señora. Y era tan agradable estar ahí porque cocinaba con leña, una señora humilde. Una cosa es pobreza, otra cosa es humilde. Y era humilde, no era pobre porque tenía riqueza dentro de ella. Y esas ollas más limpias que las que uno tiene en casa normalmente. Yo le decía, oye, ¿usted cómo hace para brillar esas ollas? ¿Usted no se cansa? Y me decía, no, yo estaba joven, yo tenía como 18 años, hoy en día ya pienso de otra manera, pero yo decía, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de ponerse a brillar esas ollas todos los días? Pero hoy en día digo, ¿sabe por qué? Porque nosotros deberíamos ser excelentes en nuestra vida, ¿no le parece? Ser excelente. Que si usted va a lavar las ollas, las deje brillosas, limpias, ¿no? No de pronto, ya lavé la loza y cuando empieza a mirar, oiga, ¿y ese residuo ahí qué pasa? Y venga, ¿y esto por qué quedó así? ¿No? Cuando yo estaba más pelado, bueno, sí, un poquito más pelado, yo recuerdo que mi mamá me pedía que lavara la loza siempre me ha perturbado, el enemigo siempre me ha atacado por ahí. Yo recuerdo que yo lavaba la loza y me acostaba. Y al rato pasaba y veía a mi mamá otra vez lavando lo que yo había lavado. Porque uno a veces hace las cosas a las carreras. Cuando deberíamos hacerlas, bueno, podemos ser ágiles, ¿no? Pero hacerlas excelentemente. Porque todo lo que nosotros hagamos debería apuntar a honrar a Dios. Usted está pidiéndole a Dios algo este año. Yo sé que usted le está pidiendo a Dios algo. Pregúntese esto, ¿qué va a recibir Dios? ¿Qué va a ganar Dios por lo que usted está pidiendo? Hay gente que le dice, Señor, dame un carro porque es que estoy cansado de andar a pie. No es malo pedir un carro, pero ¿qué va a ganar Dios ahí en el camino? Pero si usted le dice, Señor, dame un carro porque yo con este carro quiero recoger personas, llevarlas a la iglesia. Quiero ser un instrumento para, si hay que llevar equipo, lo que sea, yo quiero bendecir personas. Dios dice, esto sí me agrada. Porque este está pidiendo no para él, está pidiendo para Dios, para honrar a Dios. Pide cosas para honrar a Dios. Tal vez estás pidiendo una casa, un apartamento, no sé. Que sea para honrar a Dios. No, Señor, dame una casa, estoy cansado de pagar arriendo. Dios dice, ¿y a mí qué, mijo? Pero si usted le dice, Señor, yo quiero una casa, un apartamento, Señor, porque ahí quiero hacer mi grupo de oración y quiero hacer mi oratorio ahí, Señor. Y eso sí me agrada. Porque estás pidiendo para honrar a Dios. Y ese fue el secreto de Salomón, su secreto financiero. Honrar a Dios. Y Dios le dio riqueza y la supo invertir. Y hay gente que no sabe la diferencia entre gastar e invertir. Supo invertir. La Biblia dice que Salomón, por ejemplo, comerció con caballos. Comerció con caballos. Estaba hace poco viendo un video entre la gran diferencia. Miren, nosotros tuvimos primero grandes ciudades que los europeos y que los asiáticos. Nosotros, no digo los colombianos, ¿no? Pero ya tuvimos grandes ciudades en México, en Perú. Pero ¿sabe qué hizo la diferencia entre ellos y nosotros? El caballo. El caballo hizo la diferencia. Esto no es tan bíblico, es un poco histórico, aunque le estamos hablando de Salomón, de los caballos. Porque mientras nuestros indígenas, para enviar un mensaje, para llevar una tecnología, lo que fuera, lo hacían a pie, ellos lo hacían en caballo. Ellos lo hacían a caballo. De hecho, en México, cuando llegaron los españoles,
¿Sabe cuál fue el secreto de la victoria de los españoles sobre los mexicanos, sobre los mayas y los aztecas? El caballo. Porque cuando los indígenas, los indios vieron el caballo, pensaron que era un demonio, nunca habían visto un animal de eso, nunca lo habían visto. Salían corriendo, aunque eran más. Salían corriendo. Y entonces Salomón se dio cuenta de que los caballos eran un buen negocio. Invirtió ahí, invirtió en naves, en barcos. Por eso él dice, echa tu pan sobre las aguas. Un versículo que muy poca gente ha entendido. Porque estaba hablando de invertir en barcos para traer mercancías de otro lado. Salomón fue un gran empresario, un gran mercader, fue un gran rey. Fue un hombre inteligente. En su época no hubo guerras. Porque se la llevó bien con todo el mundo. Les mandaba regalos, les mandaba detalles. Por eso él dice, la dádiva del hombre ensancha su camino, dijo Salomón. Y lo pone a estar frente a los grandes. No fue un hombre conflictivo. ¿Sabe por qué a veces nosotros no prosperamos en nuestra vida financiera, laboral? Porque a veces somos muy conflictivos. La gente en lugar de decir, oye, qué agradable este tipo, dice, no, qué pereza este tipo. Y entonces Salomón fue, en su vida, fue un hombre de paz. Y como hizo paz con todo el mundo lo llevaba en la buena, todo el mundo lo quiso bendecir. Pregúntele de un codacito al que tiene al lado y pregúntele esto, ¿te llevan en la buena? Porque la bendición, escuche esto y termino con esto, para que oremos, Carlitos, para que oremos. Termino con esto. La bendición que usted está pidiendo a Dios, la respuesta que usted está pidiendo a Dios va a llegar a través de una persona. Así que llévese bien con las personas. Porque hay gente que tiene lo que usted está necesitando. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.